Hola alumnos, buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar con la lección 1 de inglés, ¿sí? Entonces, en la lección 1 de inglés lo que vamos a aprender, alumnos, es saber manejar los sustantivos y su plural. Entendamos por sustantivos aquellos que se refieren a personas, animales, objetos o cosas o países. En inglés se menciona o se pronuncia nouns, sustantivos. Hay dos tipos de sustantivos. Vamos a hablar de los sustantivos comunes. En los sustantivos comunes nos referimos a algún objeto, algún animal, alguna cosa, y simplemente lo manejamos de manera general, no de manera en específico. En este caso, un ejemplo de un sustantivo común sería book, libro, pen, lapicero, teléfono. Esos serían sustantivos comunes. Pero hay otros que son los sustantivos propios, que aquí es cuando nos referimos a una persona o a un país, ¿no? Está el ejemplo, aquí una característica es que deben de escribirlo siempre con letra mayúscula, la inicial. Entonces aquí tenemos un ejemplo, Mary, María, China, China, God, Dios. Entonces aquí es importante que ustedes entiendan que sustantivos propios es cuando se refiere a personas o países o lugares. Bueno, vamos a ver cómo se da el plural en estos sustantivos para hablar de dos o más objetos o personas. En este caso, el plural de sustantivos simplemente en la mayoría de los sustantivos, con que le agreguemos la letra S, en ese momento nosotros estamos dándole el plural. Por ejemplo, book, books, libro, libros, pen, pens, lapicero, lapiceros, teléfono, telephones, sería teléfono, teléfonos. Simplemente para hacer el plural les agregamos la letra S, ¿sí? Pero hay otros casos donde el plural cambia. Por ejemplo, si la palabra termina en S, SS, SH, CH o termina en X, en ese plural nosotros lo que tenemos que agregar es las letras ES al sustantivo para poderlo pluralizar. En este caso, por ejemplo, tenemos una palabra que termina en S. Aquí está el ejemplo, gas. Para pluralizar este sustantivo nada más le agregamos ES, diría gases, que significa gas, gases. Aquí se escribe la misma palabra en inglés como en español. Si terminan en SS, por ejemplo, como la palabra kiss, entonces le agregamos la S, kisses, que sería beso, besos. Aquí hay otra palabra que termina en SH, que sería brush, su plural brushes. Nada más le agregamos la ES porque termina en SH, que son cepillo, cepillos. Otro ejemplo es que terminen en CH, como por ejemplo watch. En este caso sería watches, reloj, relojes. Y una palabra que termine en X, por ejemplo, en X podría ser, por ejemplo, fox. Su terminación sería foxes para pluralizar, que sería zorro, zorros. ¿Sí? Esa es una de las formas que lo hace diferente, a donde nada más le van a agregar la pura letra S para pluralizar un sustantivo. La mayoría son agregándoles la S, pero estos son casos especiales. Otra forma de pluralizar es cuando la palabra termina en Y. ¿Qué hay que hacer cuando termina en Y? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay dos casos. El caso uno es cuando la Y, ¿sí? Antes de que termine la palabra en la Y, antes de la Y está una consonante. Si se da este caso, quitamos la y le agregamos las letras IES. Voy a ver un ejemplo. Aquí story, stories. Entonces, aquí termina en Y, pero si se dan cuenta, hay una consonante antes. Entonces, hay que quitar la y le agregamos is, story, stories, que significa cuento, cuentos. ¿Sí? Y el segundo caso de la Y es si termina en la letra Y, pero antes de la Y hay una vocal, como por ejemplo aquí day, days. Aquí solamente le vamos a agregar la letra S, como en los demás sustantivos. Entonces, si termina en Y, pero hay una vocal antes de la Y, entonces solamente le agregamos la letra S. Day,
days, que sería día, días. Otro caso es cuando termina la palabra en O. Aquí, como las anteriores de las que vimos de agregar la S, igual se agrega la S. Aquí tenemos un ejemplo, potato, potatoes, que sería papa, papas. Nada más le agregan la ES. Tomato, tomatoes. Entonces, en este caso sería tomate, tomates. Cuando tenga una palabra que termine en O, igual nada más le agregan la ES. Y eso es todo. Y hay otro plural, este es un poquito más complicado, cuando la palabra termina en F o en FE. ¿Cómo podemos pluralizar este sustantivo? Dice que tenemos que quitar la F o la FE, según como lo tengamos, y agregar las letras Bs, V-E-S. Vamos a ver un ejemplo. Knife y knives, que sería cuchillo, cuchillos. ¿Sí? Si dan cuenta, aquí termina en FE, lo quitamos y le agregamos Bs. Luego, life, lives, que en este caso sería vida, vidas, igual. Termina en FE, lo quitamos y le ponemos B. Y aquí está leaf, que sería hoja, y leaves, que serían hojas. Entonces, igual aquí termina en F, la quitamos y le agregamos las letras VES para que sea ves. Ese sería digamos, de las reglas que se saldrían de lo normal para hacer un plural en un sustantivo. Y por último tenemos los plurales irregulares. ¿Cuáles son los plurales irregulares? Hay que tener mucho cuidado en estos. Estos plurales se escriben de manera diferente, o sea, no hay que agregarle ni una S ni una terminación. Simplemente de la manera singular se escriben de un modo y del plural se escriben de otro. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí child, que significa niño, children, que serían niños. Entonces, si se dan cuenta aquí, no tenemos que agregar nada, simplemente son dos palabras que se escriben de manera distinta, el singular y el plural. Otro caso es, por ejemplo, woman, ¿sí? Sería mujer, women. Women sería mujeres en plural. Otro caso es man, que sería hombre, men, que sería hombres. Otro es person, que sería persona, people, que sería gente. Entonces aquí para el singular es una palabra, para el plural es otra. Son casos especiales. No hay una regla que te diga cómo debe de ser este último, el de los plurales irregulares. Otro es tooth, teeth. Tooth es diente, teeth, dientes. Y foot es uno, feet es otro, que foot es pie, feet es pies. Entonces muchas veces cuando ustedes encuentran estas palabras, más bien estos sustantivos irregulares, muchas veces piensan que si hay alguna regla, algo que los haga. No, aquí simplemente es aprender a manejar estos plurales. Y bueno, esto sería la clase de los sustantivos. ¿Cuáles son los tipos de sustantivos? Los comunes, los propios, y cómo los pluralizamos, ¿sí? Y las reglas especiales de algunos que pluralizamos. Entonces nos regresamos para decirles esto. Entonces no se les olvide, hay sustantivos comunes y sustantivos propios. Esa es la regla. Y luego la manera en cómo los pluralizamos. La mayoría son agregándoles la letra S y ya los demás casos que ustedes acaban de ver. ¿Sí? Bueno, les voy a dejar de tarea lo siguiente. Esta es la que van a hacer en sus libretas. Le van a tomar la foto y me la van a enviar. Me van a investigar 15 sustantivos en singular, en inglés. Los van a buscar, 15 sustantivos de personas, animales, objetos. Y le van a poner su traducción, lo que significan en español. Eso es con los sustantivos en singular. Y también me van a investigar 15 sustantivos en plural, ¿sí? Y le van a agregar. Quiero que utilicen todos los ejemplos que vimos, aunque sea uno de cada uno, ya aunque los demás los repitan, pero quiero uno de cada uno. Uno con terminación Y, uno con terminación SS, con todos los casos que hemos visto, ¿sí? Si en el caso de que no los lleguen a encontrar, bueno, hagan sus 15 y 15 como ustedes los logren, pero traten de buscar esos sustantivos. Esa sería la primera tarea, esta sería su primera lección y espero que nos entendamos, contadores. Bueno, por mi parte es todo y seguimos en contacto.